La religión puede ser un negocio increíblemente rentable si se hace bien, y no hay mejor ejemplo de ello que el Vaticano, la nación soberana más pequeña del mundo. Con solo 0.27 kilómetros cuadrados, alberga la región más rica del planeta, la Iglesia Católica. Durante décadas, la Iglesia Católica se ha visto acosada por un escándalo tras otro. Con más de 1.300 millones de miembros, es la segunda religión más grande del mundo, y todo este imperio de vasta e inimaginable riqueza se basa en sus donaciones. Pero la Iglesia Católica es inteligente. Si la gente supiera lo rico que son, nadie seguiría donándoles. Es por eso que mantienen todas sus verdaderas finanzas muy cerca de ellos, con cuidado de no dejar que el público nunca se asome a la verdadera situación financiera de la Iglesia. Es por eso que en el 2021, la Iglesia Católica se queja de que están aparentemente bajos de reservas, corriendo un déficit, y están en necesidad desesperada de unas donaciones. Solo en Australia valen al menos 30.000 millones de dólares. Eso es más de lo que vale Starbucks en todo el mundo. Y gracias a unas simples matemáticas podemos obtener una estimación aproximada de cuánta riqueza tiene realmente la Iglesia Católica. Así que, si la Iglesia Católica vale alrededor de 30.000 millones de dólares en Australia, hay alrededor de 5 millones y medio de católicos en Australia, esto significa que la Iglesia Católica puede extraer una media de unos 5.454 mil dólares por usuario. Hay 372 millones de católicos en Europa, Estados Unidos, Canadá y Australia juntos. Así que 5.454 dólares por católico multiplicado por 372 millones de católicos significa que la Iglesia Católica posee algo más de 2 billones de dólares en riqueza, y eso es solo en los principales países occidentales. Eso significa que la Iglesia Católica está en la misma liga que las empresas que conoces y amas como Apple, Microsoft, la compañía petrolera de Arabia Saudita, Amazon y Alphabet. Digamos que con esos 2.000 millones de dólares son capaces de obtener un rendimiento conservador del 3%. Para tener contexto, el mercado de valores normalmente devuelve el 10%. Y recuerda que son libres de impuestos, teóricamente por supuesto. Pero ¿qué le dicen al público? Que en 2018, al parecer, solo se beneficiaron de unos míseros 20 millones de dólares, ni siquiera cerca de 1.000 millones. Y en el centro de todo esto está el Banco del Vaticano, los banqueros de Dios. Hoy en día, es probablemente mejor pensar en el Vaticano como una combinación de la Reserva Federal, un banco offshore y un fondo de cobertura, en lugar de ser solo la sede del catolicismo. El Vaticano es la última corporación que ha resistido la prueba del tiempo como ninguna otra, y así es como se hace. Siglos antes de que la Iglesia Católica se convirtiera en un holding capitalista, el Vaticano era un imperio secular, lo que significa que su existencia no estaba directamente relacionada con el catolicismo como lo es hoy. Los papas eran los reyes del Vaticano y también actuaban como los líderes supremos de la Iglesia romana en Italia. Los papas creían que Dios los había elegido para reinar sobre todos los demás líderes del mundo. Durante la época de los papas que eran reyes, el Vaticano controlaba más de 15.000 millas cuadradas de tierra en Italia, llamadas estados pontificios. Esto era mucho más grande que la pequeña área que ocupa hoy la Ciudad del Vaticano. Toda esta tierra era importante porque construir palacios y administrar una de las cortes más lujosas de Europa era costoso. ¿Y qué mejor manera de continuar con tu vida de lujo que cobrando impuestos a las personas que gobiernas? Al igual que los gobiernos corruptos de hoy, los impuestos de las personas en los siglos 6 y 7 se destinaron a mantener los estilos de vida de los papas reyes y sus secuaces, también conocidos como sus cardenales. Con el tiempo, los impuestos no fueron suficientes para la lujosa vida que estos encargados habían comenzado y tenían esperado. Pero había un problema. El Papa ya estaba cobrando impuestos a los estados papales, cobrando tarifas para comerciar y hacer negocios, vendiendo la mayoría de los productos agrícolas de la región, y nada de eso era suficiente. Necesitaba una nueva forma de ganar mucho más dinero rápido. Alrededor del siglo VI, el liderazgo del Vaticano de repente tuvo un plan brillante. Ya estaban vendiendo la mayoría de los recursos naturales de
de los estados pontificios para ganar dinero, pero solo había uvas o verduras para exportar. Pero, ¿y si el Papa y sus cardenales tuvieran algo que vender que fuera increíblemente valioso y que nunca se agotara? Podrían ganar infinitas cantidades de dinero. Así que el plan era simple. Dado que el Papa era el representante de Dios en la tierra y tenía miles de miembros en su iglesia, ¿qué pasaría si pudiera venderles una forma de reducir la cantidad de castigo que recibirían por sus pecados? Después de todo, años de penitencia y miedo al purgatorio habían aterrorizado a la gente ante la ira de Dios, así que pagar un poco de dinero extra para que no se quemaran en el infierno por mucho tiempo fue una oferta muy buena. Entonces, la iglesia comenzó a vender indulgencias, pequeños boletos que prometían que Dios no los castigaría demasiado por cualquier cosa que hicieran mal. Los pecados pequeños eran más baratos para obtener indulgencias, pero los pecados mucho más grandes eran obviamente más caros. Aunque no era el plan original, las indulgencias se convirtieron en tarjetas gratis para salir de la cárcel en las personas, excepto que en realidad tenías que pagar por ellas. Era una fuente de ingresos diferente a todo lo que el Vaticano había visto antes. Claro, cientos de funcionarios de la iglesia estaban abusando de su derecho a vender indulgencias, pero con millones que ingresaban a la tesorería de la iglesia, ¿quién era el Papa para quejarse? Después de todo, la prosperidad de la iglesia era la voluntad de Dios. La venta de indulgencias se prolongó durante más de 1000 años. Durante ese tiempo, la iglesia y el Papa se hicieron cada vez más ricos, pero luego, a partir de la Revolución Francesa de 1789, las cosas empezaron a ir cuesta abajo. Primero, Napoleón exigió millones en tributo del Vaticano cada año. Luego, otros líderes de Europa también comenzaron a imponer impuestos al dinero del Vaticano. El Papa calificó de imponer impuestos al Vaticano como una obra del diablo, pero eso no cambió el hecho de que las interminables corrientes de dinero que habían estado disfrutando se estaban agotando rápidamente. Algo se tenía que hacer. Con los estados europeos pidiendo cada vez más dinero al Vaticano, los impuestos sobre los estados pontificios no dejaban de subir, y como cualquier estado del siglo XIX, con dirigentes corruptos e impuestos en aumento, el pueblo se rebeló. En 1848, una multitud irrumpió en la ciudad del Vaticano y asesinó al primer ministro papal. El pueblo de los estados pontificios estaba cansado de ser tratado como una reserva de efectivo, y el Vaticano se endeudó masivamente. Llevaba 2 años de retrasos en las facturas, los impuestos eran casi inexistentes, e incluso la venta de indulgencias había caído en picada. El Papa a cargo intentó apelar a las masas, permitiendo más libertad de expresión y liberando a más de 1000 presos políticos, pero era demasiado poco y demasiado tarde. Desesperado por mantener el Vaticano y la iglesia, el Papa tuvo que tomar una difícil decisión. ¿Pediría ayuda a los Rothschild? Sí, esos Rothschild. Siendo una empresa familiar judía, el Papa tuvo que tragarse mucho orgullo para endeudarse con ellos, pero su estilo de vida y su riqueza eran más importantes que su orgullo, así que los Rothschild prestaron al Vaticano 50 millones de francos, unos 10 millones de dólares, para cubrir el presupuesto del Vaticano durante todo un año. Pero entonces, en 1870, los italianos invadieron Roma y pusieron fin al control del Vaticano sobre los estados pontificios. Ni siquiera hacer tratos con paganos pudo salvar al Vaticano de la ruina financiera. Las 15.000 millas cuadradas que el Vaticano controlaba se redujeron a .17. Los miles de sujetos que el Vaticano podían cobrar impuestos se redujeron a unas 700 personas que vivían solamente en la corte. El enorme imperio papal había caído y se convirtió en lo que hoy conocemos como la Ciudad del Vaticano. Forever. Solo unas 60 familias italianas se mantuvieron leales al Papa. Se les conocía como los nobles negros. El Vaticano estaba en una encrucijada, y esto condujo a las primeras inversiones católicas en negocios seculares. El Papa comenzó a invertir dinero en bienes raíces romanos. Afortunadamente, captó la parte delantera del auge inmobiliario, y durante un tiempo, sus inversiones fueron un gran éxito. La mayoría de los nobles negros simplemente siguieron el ejemplo de la iglesia e invirtieron en las mismas propiedades que hizo el Papa, y también se hicieron ricos. Pero luego,
Luego, en 1887, el mercado inmobiliario colapsó y el Vaticano volvió al punto de partida, buscando una nueva forma de ganar dinero. Entonces, la iglesia comenzó a pedir donaciones, o Peter Pence, los centavos de Pedro, que se refiere al pago hecho voluntariamente a la Iglesia Católica Romana. Estaban en el importante negocio de salvar almas, y si los miembros regulares de la Iglesia Católica querían participar en la salvación, todo lo que tenían que hacer era donar algo de dinero a la iglesia. La iglesia estaba de vuelta en el negocio, y comenzó a invertir más que nunca en negocios seculares. Y luego, al igual que la mayoría de las principales corporaciones globales de las que hemos hablado antes, llegaron las guerras mundiales, y la iglesia vio una gran oportunidad de obtener ganancias como nunca antes. But I was never a true banker. Mea culpa. Justo cuando estalló la Primera Guerra Mundial, un nuevo papa tomó el control del Vaticano. Las donaciones se desplomaron, al igual que los ingresos del Vaticano. Otra vez. Durante un tiempo, el nuevo papa intentó que Italia se mantuviera neutral en la guerra, con la esperanza de que mantuviera seguras sus inversiones en Italia. Pero en 1915, los italianos declararon la guerra a Alemania y se unieron a los aliados, lo que dejó al papa buscando desesperadamente una forma de mantener altos ingresos. Entonces, el Vaticano rentó una de sus propiedades en Roma a un fabricante de armas que le vendía a Alemania. Sí, el Vaticano estaba ganando dinero indirectamente vendiendo armas al otro lado de la guerra. Cuando el público finalmente se enteró del tráfico de armas, la iglesia dijo que estaba completamente conmocionada y que nunca supo lo que estaba haciendo el inquilino. Pero todo fue en vano, porque en 1933 el Vaticano estaba perdiendo alrededor de 100 millones de liras al año. Desesperado por no hundirse, el Papa finalmente cedió y consiguió un verdadero asesor financiero que ayudó al Vaticano fuera de lo típico que estaba haciendo, realizando muchas inversiones diversas, y el momento más rentable en la historia del Vaticano apenas comenzaba. Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, en lugar de mantenerse al margen de la política y centrarse en la religión, como lo hizo en la Primera Guerra Mundial, el Papa se puso del lado de los alemanes. El Vaticano se había hecho amigo del líder fascista de Italia, Mussolini, y Alemania parecía ser una opción similar. A cambio de su apoyo, el Tercer Reich deduciría del 8 al 10% de los salarios de los alemanes católicos para enviarlos directamente al Vaticano. El Tercer Reich estaba cobrando impuestos a los católicos en nombre del Vaticano. Por lo general, la iglesia tenía problemas para que la gente pagara por su propia voluntad, por lo que tomar automáticamente el 10% de todos los católicos en el salario mensual de Alemania ayudó mucho a impulsar la economía del Vaticano. Los alemanes y el Vaticano se hicieron tan amigos que cuando murió el Papa en funciones, hubo rumores de que Hitler podía pagar 3 millones de Reichsmark de oro, o 12.6 millones de dólares en ese momento, y elegir a quien quisiera para ser el próximo papa. El nuevo papa, aunque en realidad no fue elegido por Hitler, parecía feliz de mantener una buena relación con Alemania, e incluso celebró una gran recepción por el 50 cumpleaños de Hitler. El dinero fluía cada vez más a la ciudad del Vaticano, pero había un nuevo problema. Todas las transacciones y el dinero del Vaticano se guardaban en bancos occidentales en Europa, lo que significa que la mayor parte podía rastrearse o incluso congelarse, y no pasaría exactamente mucho tiempo antes de que los aliados descubrieran que la gran parte del dinero de la iglesia provenía de Alemania, lo que significaría una lista negra instantánea. Entonces, el asesor financiero del Papa ideó un nuevo plan: construir un banco en el Vaticano. Después de todo, el Vaticano es su propio país, entonces, ¿por qué no debería tener un banco nacional? Y así nació el Instituto Opere della Religione, o IOR. Tenía solo una sucursal dentro de la ciudad del Vaticano y no estaba en la lista negra de nadie, lo que significaba que estaba libre de regularizaciones en tiempos de guerra. El nuevo Banco del Vaticano podría operar en cualquier parte del mundo sin mostrar ganancias, informes anuales, balances o de dónde proviene su dinero. Tenía un solo accionista, el Papa. Ahora el Vaticano podría tomar dinero de quien quisiera, depositarlo en su propio banco y nunca dejar un solo rastro de papel. La gente tampoco tardó mucho en ver cómo el Banco del Vaticano podría serles útil. Los italianos ricos de toda Europa depositaban su dinero en el Banco del Vaticano, enviando a un empleado a la calle con una maleta llena de dinero en efectivo. Pero no fueron solo los italianos. Eventualmente, la OSS, que era la CIA antes de convertirse en la CIA, descubrió que incluso Hitler estaba haciendo depósitos regulares en el Banco del Vaticano, utilizando un banco suizo como intermediario. De todos los movimientos comerciales e inteligentes que hemos cubierto en este canal, este tiene que ser uno de mis favoritos.
Cerca del final de la Segunda Guerra Mundial, el Vaticano estaba tan metido en la cama con los alemanes que incluso tomaba el dinero de las pólizas de seguros de vida de los judíos enviados a campos. Cuando las familias venían a pedir el dinero que merecían por derecho, las compañías de seguros pedían ver un certificado de defunción que sabían que nadie podía obtener, así que se quedaron con el dinero, y lo adivinaste, lo depositaron en el Banco del Vaticano. Y no fueron solo los alemanes. En los días de la mafia italiana, cualquier persona que ganaba dinero de drogas, dinero del crimen organizado o cualquier otro fondo ilegal podía depositar su efectivo en el Banco del Vaticano y saber que nunca podría ser rastreado y que sus depósitos nunca se harían públicos. El Banco del Vaticano se hizo conocido como el lugar para lavar u ocultar su dinero, y con esa notoria reputación vino mucha atención del gobierno. Pero en lugar de cerrar el banco por sus actividades ilegales o poco éticas, el gobierno italiano pensó que ellos también podían beneficiarse y decidió que todos los bancos regionales, propiedad del Vaticano, tendrían que empezar a pagar impuestos. A mediados de la década de 1950, la iglesia tenía 600 millones de miembros y dependía de las donaciones para la mayor parte de su dinero e inversiones. Entonces, cuando salió un informe de que el Vaticano tenía 13.000 millones en inversiones líquidas, el Papa rápidamente lo corrigió diciendo que probablemente estaba más cerca de los 500 millones, menos del 4% de la estimación. Pero pronto, la iglesia tendría más problemas con sus donaciones, pero no sería porque la gente descubriera cuánto dinero tenían. A finales del siglo XX, comenzaron a circular informes sobre sacerdotes que abusaban de niños. Estoy seguro de que has visto al menos una historia de esto en las noticias. Obviamente la idea de que el sacerdocio, las personas que se suponían que eran los líderes de sus iglesias, estaban lastimando a los niños, era una mala noticia para las donaciones. El Vaticano tuvo que hacer todo lo posible para mantener a la gente tranquila. Si la iglesia admitiera saber sobre el abuso, sería el fin de ellos. Entonces, en enero del 2002, la Iglesia Católica ya había pagado más de 175 millones en acuerdos a familias desde Australia hasta Europa. En lugar de disculparse, el Papa se excusó, lo que significó que presentaron aún más demandas y se tuvo que pagar aún más dinero. Para el 2014, esos 175 millones en acuerdos se habían convertido en más de 3.000 millones. Las donaciones cayeron, pero como de costumbre, el Vaticano tenía un plan. En 2013, tras la muerte del Papa en funciones, decidieron hacer un cambio radical. Elegirían un Papa nuevo y moderno, alguien que atraía a las masas, prometa reformas y realmente haga parecer que está haciendo cambios. Entonces, el Papa Francisco se dispuso a arreglar la reputación de la iglesia y funcionó. Con la ayuda de un Papa que podía apelar a las masas y hacer que pareciera que realmente se preocupaba por la gente, el Vaticano pudo hacer que todos olvidaran convenientemente lo que habían hecho para obtener tanto dinero y poder en primer lugar. Lo que nos lleva al día de hoy, donde la iglesia tiene más de 1.200 millones de seguidores. Según mis estimaciones, tienen alrededor de 2 billones en riquezas, y su llamada número 1 para donaciones sigue siendo que están al borde de la bancarrota, aunque un funcionario católico en la ciudad de Nueva York es el mayor terrateniente de Manhattan, demostrando una vez más que cuando se usa la combinación correcta de culpa, temor y promesa de vida eterna, la religión puede ser uno de los negocios más rentables del mundo. Así es como funciona realmente el Vaticano, y por qué esta es probablemente la primera vez que escuchas sobre la mayor parte de esto. Otros imperios como el Vaticano son exactamente iguales, nunca van a revelar públicamente sus motivos e intenciones para que puedas aprender de ellos, pero eso es exactamente lo que estamos haciendo aquí, repasar todas las cosas que nunca te enseñarán en la escuela de negocios. El Vaticano es un claro ejemplo de cómo mantener grandes ganancias usando la religión y la culpa de la gente, pero el Vaticano definitivamente no es el único que ha sido ventajoso. Ahora mismo ya puedes ver en nuestro canal nuestros documentales acerca de BlackRock, la compañía dueña del mundo. O también puedes ver Nestlé, la compañía más malvada del mundo. O el linaje Vanderbilt que perdió toda su fortuna. Así que suscríbete para saber cómo funciona realmente el mundo.